Bueno, buenos días para todos de nuevo. Si les parece, vamos arrancando. Gracias por acompañarnos primero que nada en una nueva charla de inversiones. Mi nombre es Victoria Izubejeres y formo parte del equipo de inversiones de Banco Itaú. Hoy nos acompaña del otro lado Renzo Nusaki, que es responsable de intermediarios de Compass Group Latam, que Compass, para quienes no conocen, es uno de los líderes en la comercialización de activos tradicionales y alternativos, tanto en inversionistas institucionales como intermediarios financieros en América Latina. Entre otras gestoras representa a 91, que es de la cual vamos a estar hablando hoy, que Renzo nos va a estar contando de un fondo de ellos. La idea es que Renzo hoy nos cuente primero un poquito sobre cómo están viendo ellos el mercado financiero, dónde ver oportunidades de valor para invertir, sobre todo en este contexto tan cambiante que estamos teniendo de tanta volatilidad e incertidumbre. Ya desde hace un tiempo se habla mucho de lo que son las elecciones en Estados Unidos, de cómo impacta el resultado de las medidas que tome Trump y demás, tanto en los mercados como en las tasas de referencia. Y bueno, la idea es que Renzo nos actualice un poco de eso y que nos cuente su visión. Puntualmente, como vieron en la invitación, se va a centrar en un fondo que se llama 91 Global Franchise, que es un fondo que básicamente invierte en acciones globales de alta calidad, de gran capitalización y que generalmente están asociadas a marcas o franquicias mundiales. Pero bueno, dejo que Renzo nos cuente más en profundidad de eso. La charla está pensada para que dure una hora más o menos y los invitamos a que todas las preguntas que quieran ir haciendo las puedan ir haciendo en el chat, que sobre el final de la charla vamos a tratar de dejar un espacio para contestar la gran mayoría de preguntas. Así que bueno, gracias de nuevo a todos y Renzo, gracias por acompañarnos un día más y cuando quieras. Buenísimo, gracias Victoria. Así que, tal como dijiste, vamos a empezar a charlar un poquito sobre los mercados y después sobre una idea en particular de inversión. Ahí ya debería estar viendo mi pantalla, pero antes de comenzar a pasar las slides, me iría a comentar un poco qué es lo que está pasando en el mercado internacional y claramente el resultado de la elección en Estados Unidos es un elemento relevante y que cambia notoriamente probablemente la dirección hacia donde se dirige la economía de Estados Unidos y por ende la economía global, siendo la economía más relevante del planeta. La victoria de Donald Trump tiene varias consecuencias que cambian de cierta manera el rumbo de lo que se esperaba para la economía. Previo a la elección, la economía americana se encontraba en un notorio proceso de baja de inflación y con una probabilidad bastante elevada de una desaceleración económica y posiblemente una entrada en una pequeña recesión. Eso era previo a las elecciones. La victoria de Trump cambia un poco esta perspectiva, ya que las medidas que el candidato y ahora presidente electo ha comentado, lo que nos indican es que muy probablemente Trump busque inflar la economía bastante más, recalentarla de cierto modo. Entonces, en un escenario que teníamos previo, en el cual se esperaba que la economía americana entrara o en una desaceleración o en una pequeña recesión, eran los escenarios tal vez más probables. Ahora el escenario empieza a jugar un tercer escenario, que es el de recalentamiento de la economía americana, luego de un proceso, como les decía, muy fuerte de baja de inflación. Todo esto en un contexto en el cual tenemos un nivel de tasas muy elevado. Como ustedes saben, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés, lo hace para generar condiciones restrictivas y que la actividad disminuya para así bajar la inflación, algo que lograron, una inflación que estaba al 9% a mediados del 2022 y ahora ya se encuentra más cercano al 2% de objetivo. Está lejos todavía, está más cerca del 3 que del 2, pero ya estamos en el camino hacia allí. Y el mercado venía descontando que íbamos a tener un proceso de baja de tasas en este año, que queda una reunión más de la Reserva Federal, y el año que viene el mercado esperaba 4 bajas de tasas. En este escenario, el contexto para la mayoría de los activos era positivo, para los activos de renta fija, cuando las tasas bajan es positivo, y también para los activos de renta variable también es una noticia positiva si es que no se entraba en una recesión. La victoria de Trump, de cierta manera, cambia un poco esta perspectiva y ya las 4 bajas de tasa que se esperaban el año que viene, probablemente tal vez no lo sean y sea algo más cercano a 2 bajas de tasas. Esto tiene implicancias relevantes, más allá de las políticas para hacer crecer más la economía. Trump
anunciado procesos de desregulación importantes, aumento de tarifas y posible más volatilidad por una posible guerra comercial con China y en particular un aumento muy fuerte de tarifas hacia este país. Bloqueo migratorio importante que ha sido de las banderas más relevantes de Trump, lo cual son todas medidas que tienden a generar al menos una mayor volatilidad en el mercado y una mayor inflación esperada. Por lo cual, la perspectiva hacia adelante es una economía probablemente que acelere y no que desacelere como se esperaba previo a las elecciones, al menos por un par de años más. Y unas tasas que probablemente se mantengan relativamente altas por más tiempo de lo que esperábamos. Como elemento diferente que puede llegar a cambiar un poco esta perspectiva de la economía, es qué rol puede llegar a jugar a él Elon Musk en el gobierno de Trump. Elon Musk fue presentado como director de un área de eficiencia, básicamente para recortar gastos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué nivel de alcance va a tener la tarea de Elon Musk? Y si eso puede llegar a tener un impacto en la economía, lo cual dejaría mitigaría un poquito el riesgo de recalentamiento de la economía. Así que tenemos hacia adelante una perspectiva neutral, básicamente porque probablemente tengamos una economía que rebote más de lo esperado, pero una volatilidad asociada a la forma de hacer política del nuevo candidato, más confrontativa y nos va a generar cierta volatilidad en el mercado que también puede dar puntos interesantes de entrada. Así que en este contexto, en el cual hubo un cambio muy grande a nivel político y hay que analizar y hay que entender las implicancias que tiene. Pasando al mundo de inversiones, en el mundo de renta variable, como les decía, mantenemos una postura neutral, pero sí lo que estamos viendo es que este proceso eleccionario confluye con un proceso más de largo plazo, que es el de la inteligencia artificial, que apareció en nuestras vidas en noviembre del 2021 de forma masiva. Obviamente que el concepto existía hace más de 50, 60 años, pero de manera masiva y de manera accesible para todo el mundo. Perdón, noviembre de 2022, es aún más cercano. En noviembre de 2022 sale la primera aplicación de ChatGPT masiva. Y a partir de allí ha sido una escalada eh, impresionante de crecimiento en inversiones para lograr ser el líder en este segmento de inteligencia artificial, con todo lo que ello implica, que haciendo algunas analogías con lo que fue la época del surgimiento del Internet, a finales de la década del 90. En esos momentos no sabíamos que el Internet iba a ser importante, pero no sabíamos realmente todas las funcionalidades que eso iba a tener. Si yo le decía a alguien en el 98 que iba a poder pedir comida por Internet, probablemente no me creyera. Y lo mismo ahora si se nos ocurren algunos delirios de utilización de inteligencia artificial que probablemente se utilice. Esto genera una carrera enorme de muchas empresas, varias de ellas llamadas Magnificent Seven o Magnificent Six, dependiendo si incluís alguna de ellas o no, con una carrera enorme de gasto para ser los líderes en la inteligencia artificial, en donde tienen a Microsoft, a Google, a Amazon, Apple de cierta manera metida ahí, a Meta, lo que era Facebook, todas invirtiendo miles de millones, billones de dólares en esta carrera por ser el líder en el uso masivo de inteligencia artificial. Y esto se ha filtrado en los mercados financieros de renta variable y en eso les voy a contar hoy cómo está impactando esto en los mercados y la oportunidad que está generando este sesgo que está teniendo el mercado desde hace más de un año hacia un segmento en particular de la inteligencia artificial y está concentrando el valor en unas pocas empresas y dejando de lado, dejando de mirar y así generando oportunidades en otros sectores que no son específicamente ligados directamente a la inteligencia artificial. La estrategia que les voy a comentar hoy es 91 Global Franchise, que es una estrategia global de acciones. 91 es una firma que surgió en Sudáfrica y que maneja hoy 170 casi 171 mil millones de dólares. Hoy ya con base más diseminada en el mundo, con Londres y Nueva York siendo sus dos polos principales donde hay inversores. Esta estrategia, 91 Global Franchise, franquicias globales, en la traducción al español, es una estrategia que se enmarca dentro de una plataforma de varias estrategias
que manejan en total 33 billones de dólares. Casi el 20% de los activos de la firma se manejan bajo esta filosofía de invertir en franquicias globales y empresas de calidad en diferentes segmentos, en mercados, en el mercado global, en el mercado de Estados Unidos, de Asia, y en otros sectores o países. Pero siempre con la misma filosofía de invertir en empresas de calidad. El equipo está diseminado, como les decía, en esos tres países: Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, y manejan cerca de 33 billones de dólares en estas estrategias, siendo la estrategia global la primera que viene en este cuadrito, la más grande de ellas: 22 billones de dólares bajo gestión en esta estrategia global. El portfolio manager, quien maneja el dinero de esta estrategia y lidera el esfuerzo, es Clyde Rousseau, basado en Ciudad del Cabo, y fue quien fundó y comenzó este proceso de inversión allá por el 2007. La estrategia Global Franchise o franquicias globales básicamente es una estrategia de acciones globales concentrada, o sea, se seleccionan pocas compañías, a diferencia de los índices globales como el Standard Poor's, que tiene 500 compañías, o el Russell 2000, tiene pocas compañías, más parecido a lo que es el Dow Jones, que tiene 30. Bueno, esto tiene 28 compañías, es una estrategia que tiene alta convicción en las empresas en las que invierte. A través de la inversión consistentemente en empresas de calidad, franquicias globales, ha logrado tener un historial muy atractivo de retornos, pero sobre todo de riesgos, porque al estar invirtiendo en franquicias globales de alta calidad, en los periodos en donde existe volatilidad en el mercado, esta estrategia ha funcionado muy bien. En este gráfico lo que ustedes pueden ver es que a lo largo del tiempo la estrategia, que está con un círculo en rojo, ha funcionado de buena manera. Este gráfico se lee de la siguiente manera: en el eje horizontal ustedes tienen la volatilidad, que vendría a ser una medida del riesgo, cómo varía el precio de este fondo, y en el eje vertical tienen el retorno. El punto medio, donde se cruzan los dos ejes, está un índice global de todas las acciones. Vendría a ser como un promedio de lo que dieron todas las acciones desde el 2007 hasta el 2024, de forma anualizada. Y lo que pueden ver es que el punto rojo está arriba y a la izquierda. ¿Qué significa ese punto rojo arriba y a la izquierda? Significa que el Global Franchise, desde el 2007 hasta hoy, ha dado un mayor retorno con una menor volatilidad, porque se encuentra arriba y a la izquierda de ese gráfico. Así que en todos estos años, desde el 2007 al 2024, estos 17 años de historia, el fondo ha sido consistente para darte mayor retorno que las acciones globales y con una menor volatilidad. ¿Cuál es la filosofía de inversión? Es que el mercado muchas veces está centrado en las dinámicas de corto plazo y termina subvaluando empresas que son de muy buena calidad. Pero, ¿qué significa ser una empresa de calidad para el equipo de Global Franchise? Ellos consideran que a la hora de invertir en una empresa, es decir, comprar acciones de una empresa que cotiza en la bolsa, al comprar acciones somos accionistas de esa compañía de manera minoritaria, obviamente, pero participamos de las ganancias de las compañías. Ahora, ¿qué compañías o qué acciones le gusta comprar a este equipo? Bueno, empresas que para eso sean de calidad y que tienen que cumplir con 5 atributos que son excluyentes. El primero de ellos es que la empresa tenga ventajas competitivas difíciles de replicar. Claramente queremos invertir en empresas que tengan algo diferente, que tengan algún elemento que las haga especiales con respecto principalmente a su competencia. En segundo lugar, como estamos invirtiendo en franquicias globales, lo que se busca es invertir en empresas que sean dominantes en su industria, y en particular que sean industrias que estén en crecimiento. En tercer lugar, invertir en empresas que tengan baja sensibilidad al ciclo económico, es decir, empresas que tengan una demanda de sus consumidores, lo que llamamos los economistas, relativamente inelástica, es decir, que tengan que sí o sí consumir esos productos, más allá de si están ganando más o menos dinero, porque los necesitan para su vida diaria o para su actividad comercial. En cuarto lugar, empresas, esto es muy importante, empresas que tengan balances muy saludables. ¿Qué significa esto? El equipo va a buscar empresas que traten de no utilizar activamente deuda en su balance. Ahora les voy a mostrar algunos gráficos sobre esto. Y en quinto lugar, empresas que generen mucha caja. Más allá de las ganancias contables, al equipo le importa mucho el flujo libre de caja que generan estas compañías. Por lo cual, son 5 atributos bastante
simples de entender y bastante intuitivos para cualquier persona, ya sea que se dedique a la gestión de capitales o no, buscar empresas que tengan estos atributos, creo que nadie estaría en desacuerdo. Ahora, ¿cómo se traducen estos atributos en números? Bueno, el equipo desde el 2007 ha invertido en empresas que tengan una conversión de sus ganancias a flujos de caja de en torno al 100%. Este es un gráfico que te muestra es cómo las ganancias contables que figuran en los balances se traducen casi al 100% en flujos de caja. Esto no es usual. Muchas veces las empresas tienen ganancias contables que no necesariamente se reflejan en flujos de caja activos. El equipo acá busca que las ganancias contables sean equivalentes a los flujos de caja que recibe la compañía. Por lo cual tenemos empresas que generan mucha caja y que luego reinvierten esa caja a tasas interesantes y hacen que esa caja crezca. En el gráfico de arriba a la derecha, lo que ustedes pueden ver es que el crecimiento anualizado desde el 2007 de las compañías de Global Franchise ha crecido en torno al 10%. Es decir, son empresas que generan mucho cash y que lo hacen crecer en torno al 10% por año. Por momentos más, por momentos un poquito menos, pero el promedio está en torno al 10%. Por lo cual tenemos empresas que tienen mucha caja, generan mucha caja hoy y que la hacen crecer en torno al 10% por año. Ahora, como son empresas que generan mucho cash, no tienen la necesidad de tomar deuda. Fíjense en el gráfico de abajo a la izquierda, como el fondo en verde y el índice en rosado, el fondo se encuentra muy por debajo y tendiendo a cero. ¿Qué significa esto? Que las empresas de Global Franchise tienen en torno a cero de deuda con respecto a sus ingresos operativos. Mientras que el mercado en promedio, las acciones globales tienen una vez deuda, más o menos una vez de deuda con respecto a las ganancias que generan. Por lo cual tenemos empresas que generan mucha caja, la hacen crecer al 10% y que no se les filtra esa deuda hacia, esa caja hacia el pago de deuda. Entonces, si vos generas mucha caja y no tenés que pagar deuda, lo que generas es una rentabilidad para el accionista más elevada. Lo mismo en verde el fondo, en rosado el índice, el retorno sobre el capital invertido de estas compañías es más elevado. Ese es el concepto principal del fondo. Invertir en empresas que crezcan su caja al 10% y que como eso no se filtra hacia la deuda, eventualmente se refleja en el precio de las acciones. Ahora, estamos invirtiendo en franquicias globales y las franquicias globales tienen una posición dominante. Pero esa posición dominante está siendo todo el tiempo amenazada por posibles competidores que puedan surgir. Bueno, ¿cómo se protegen las franquicias globales para evitar que venga un competidor y les quite esa posición dominante que tienen? Bueno, una de las principales defensas que tienen estas compañías es la inversión. Fíjense cómo las empresas globales, el MSCI ACWI, es un índice, como les decía, que es un promedio de las acciones del mundo. ACWI significa All Country World Index, es un índice de las acciones de todo el mundo. Las acciones globales, las empresas globales, invierten un 2,4% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Sin embargo, las empresas de Global Franchise invierten 5 veces más, 11,3% en investigación y desarrollo. Estas franquicias globales, como primer línea de defensa, tienen la inversión en investigación y desarrollo para seguir siendo líderes y dominantes en sus mercados. La segunda línea de defensa es el diseño del portafolio y tener exposición a temas de largo plazo. Hoy hay 4 grandes temáticas que son muy relevantes y van a continuar a lo largo del tiempo, como el cloud computing, el poder computacional en la nube, la inteligencia artificial, los pagos y las finanzas online, la salud y belleza que cada vez más forman parte. La estrategia Global Franchise tiene exposición a estos temas. Por ejemplo, en la computación en la nube, a través de Alphabet, lo que es Google, y Microsoft, en la inteligencia artificial, con exposición en ASML. ASML es una empresa holandesa que hace los moldes para los semiconductores que se encuentran en todos los dispositivos electrónicos. Es casi un monopolio global, porque ellos hacen las máquinas con las cuales se hacen los chips. LSEG, que es London Stock Exchange, claramente una empresa muy antigua, pero que cada vez más está enfocada en el uso intensivo de datos. En el sector de pagos, a través de Visa o Facet para el mercado financiero. En salud y belleza, Beiersdorf, que es la dueña de Nivea, o Align, que es la empresa que hace las placas para alineamiento dental. Claramente,
invertir en investigación y desarrollo y estar expuesto a temas de largo plazo son dos grandes líneas de defensa que le permite a estas compañías continuar siendo los líderes en sus industrias. Como les decía, esta estrategia es una estrategia de acciones globales. Ahora, cuando hablamos de acciones globales, es interesante ver dónde se ubican esas compañías. Y cuando vemos el portafolio de Global Franchise, vemos que buena parte de las acciones globales igual están en Estados Unidos. 70% del portafolio de Global Franchise son empresas domiciliadas en los Estados Unidos, 19% en Europa y el resto en otros mercados, en particular mercados desarrollados. Sin embargo, el equipo lo que mira más de cerca es dónde están los clientes de estas compañías. Y si lo que vemos es cómo es la distribución de países o en realidad de regiones en términos de las ventas de estas compañías, lo que podemos ver es que la tortita esta cambia bastante. Y Estados Unidos pasa de tener un 70% a tener un 42%. Es decir, los clientes de las empresas que forman el portafolio de Global Franchise están, en vez de 70%, están 42% en Estados Unidos y quien aumenta mucho Asia. Claramente estamos hablando de compañías que en su gran mayoría, 70%, tienen oficinas centrales en Estados Unidos, pero los clientes están bastante repartidos entre Estados Unidos, Europa, Asia. Aparece Latinoamérica, que si bien no hay ninguna acción de Latinoamérica, pero sí estas empresas que invierte el fondo tienen muchos clientes en Latinoamérica. A nivel de sectores, esto ha ido variando notoriamente. En el gráfico de la derecha ven cómo los diferentes sectores de la economía han formado parte de este portafolio. Y en el gráfico de la izquierda tienen la foto actual, en donde la tecnología de la información es la parte principal del portafolio, 31%. En segundo lugar están los financieros. Y después hay otros sectores como consumer staples, que es un consumo que hacemos todos los días, o salud, o consumo discrecional. Hay varios sectores que forman parte de este portafolio y el equipo va a invertir simplemente en las compañías que encuentre con mayor calidad en el planeta, más allá de que los índices tengan cierta distribución específica de sectores. No va a seguir específicamente un índice en cuanto a los sectores que tengan. Entonces, bajemos un poquito más a tierra y estamos yendo de lo macro más a lo micro y veamos en qué empresas invierte este portafolio. O sea, cuando ustedes inviertan en 91 Global Franchise, ¿qué van a comprar? Como les decía, el fondo tiene 28 acciones en el portafolio. Estas 28 acciones son muy diferentes al índice global de acciones. Es 91% diferente al índice. Eso significa ese active share del 91%. Y en la pantalla van a tener dos tablas. En la tabla que está en el medio tienen las principales 10 acciones de este portafolio de 28. O sea, tienen más de un tercio de la cartera a la vista. Lo que pueden ver ahí es ordenado de mayor a menor por el peso que tienen en la cartera, cuáles son las acciones de Global Franchise. Y en la tabla de la derecha tienen cuáles son las principales acciones del índice global de acciones. Hay dos cosas importantes que les quiero contar de esta tabla. La primera es que probablemente tenga que explicar muy poco de los nombres que ven en la tabla central. Claramente todos los que están conectados en este call conozcan o hayan utilizado alguna vez algún pago con Visa. Probablemente estén utilizando un dispositivo que utilice Microsoft en este momento. Yo estoy utilizando una computadora que utiliza Microsoft. Hayan buqueado algún viaje a través de Booking.com. ASML, como les decía, probablemente no la conozcan de nombre, pero la estamos utilizando todos en los semiconductores que utilizan la gran mayoría de los dispositivos electrónicos para construir esos semiconductores. Philip Morris, claramente es muy conocida, la empresa tabacalera que está haciendo un giro en el enfoque, pero sigue siendo una empresa claramente tabacalera internacional. Autodesk, para aquellos que tienen algún amigo arquitecto o diseñador, claramente lo van a conocer muy bien porque es el sistema principal que utilizan a través de AutoCAD. Intuit tal vez es un poco menos conocida para quienes estamos en Uruguay porque es una empresa de contabilidad online y facturación que se utiliza mucho en Estados Unidos. Alphabet, un 4% de la cartera. Alphabet es la empresa dueña de Google. Beiersdorf, la dueña de Nivea. VeriSign, algunos tal vez lo conocen por su dueño, pero básicamente dentro de muchos negocios es la dueña de los sitios.com, es a quien se le compran los sitios.com. Entonces,
La realidad es que de las top 10 tuve que explicarles una compañía. Todo el resto probablemente ya las conocían, o dos, contando a Intuit y a ASML. Un portafolio muy cercano y muy concentrado también, porque el top 10 es el 56% de la cartera. Ahora, otro dato interesante es que si lo comparamos contra el top 10, que es del índice global, esto es muy diferente. Si se fijan, de las 10 principales acciones del fondo, solamente dos acciones se comparten con el índice global, Microsoft y Alphabet. Las otras 8 no forman parte del portafolio. Entonces, es una estrategia que te da una exposición notoriamente diferente al índice global. ¿Cómo ha cambiado el portafolio en el último año? Bueno, el equipo, si bien no es una estrategia que cambie demasiado de nombres, en el último año se ha dado cierta actividad. A la izquierda tienen las compras que han hecho y a la derecha tienen las ventas. Dentro de las ventas hay algunos nombres conocidos como Fox o Estée Lauder. Charles Schwab también puede ser conocido para varios de ustedes, o Becton Dickinson. Generalmente son nombres muy conocidos. Y en el último tiempo se ha comprado compañías como Edwards Life Sciences, una empresa de salud en Londres, el grupo LSE, que les decía el London Stock Exchange, Monster Beverage, probablemente muchos lo conozcan, Motorola Solutions, claramente esto es un nombre muy conocido de la era previa de teléfonos celulares y la compañía ha evolucionado mucho, sobre todo en el mundo de seguridad. Todos los policías en Estados Unidos utilizan la comunicación a través de Motorola, por ejemplo, para que tengan como la compañía viró desde el mundo minorista de teléfonos hacia algo más de seguridad y defensa. Y la adición de Align en febrero de este año, esta empresa que hace las placas para la alineación dental. Así que varios cambios en el último tiempo, pero se mantiene la lógica. Empresas de calidad, franquicias globales líderes en sus mercados. Ahora, ¿cómo ha funcionado esta estrategia a lo largo del tiempo? Invertir en Global Franchise tiene ciertas características que en 17 años se han mantenido constantes. Y lo que hicimos en este gráfico es tomar los últimos 17 años de historia de la estrategia y partirlos en tres entornos diferentes de mercado. Primero tenemos mercados que tienen un rally. ¿Qué pasa cuando la bolsa sube fuertemente? Bueno, cuando la bolsa sube fuertemente, en promedio sube un 20%. Como ven, en rosado es el índice de acciones globales y en verde es el fondo 91 Global Franchise. Lo que pueden ver es que cuando el mercado sube fuerte, sube en promedio 20%. Y Global Franchise en esos mismos periodos sube 17-18%. Por lo cual, cuando el mercado sube muy fuerte, este fondo acompaña, pero no acompaña del todo. Le va un poquito peor porque estamos comprando compañías de muy buena calidad que no son tan cíclicas. Entonces, si estamos en un ciclo particular muy bueno del mercado, no lo va a acompañar tan rápidamente. Sin embargo, cuando los mercados son más moderados, en general, cuando las acciones suben, pero no vuelan por el aire, suben en torno al 5%, como ven en el escenario del medio. En ese escenario, sí, las compañías de calidad en las que invierte Global Franchise suben cerca del 9%. Así, claramente una ventaja muy relevante en los mercados moderados cuando el mercado sube, pero no tanto como en los otros periodos. Y en el tercer escenario, estos son los últimos 17 años, y estos son periodos de ventana de un año, cuando los mercados son negativos, o sea, cuando la bolsa cae, tiende a caer en torno al 13%. Sin embargo, estas acciones de calidad tienden a caer el 5%. Por lo cual, esto es lo que pueden esperar ustedes de una inversión en Global Franchise. Participar de los mercados de cíclicos muy positivos, funcionar muy bien en mercados moderados y funcionar también muy bien cuando la cosa no va tan bien. El fondo claramente ha mantenido esta lógica a lo largo del tiempo y los inversores es importante que conozcan esta forma de funcionamiento, de que es una estrategia que va a estar siempre en este modo. Otra de las razones por las cuales los inversores compran Global Franchise es porque generalmente en las caídas este fondo cae menos que el mercado, o sea, es más defensivo. Este gráfico tiene tres indicadores. En verde oscuro, Global Franchise. En verde claro es un índice de acciones de calidad y en rosado lo mismo, el índice global de acciones. Lo que pueden ver acá son las 8 peores caídas del mercado desde que Global Franchise existe, desde el 2007. Sí, incluso pasando por la crisis del 2008. En la crisis del 2008, Franchise cae 14 puntos menos que el mercado.
En la crisis del 22, el fondo estuvo relativamente similar al mercado, fue la única excepción a la regla. En el resto de las caídas, en la caída del 2020 el fondo cayó menos, en la del 2011 con la baja de la calificación de Estados Unidos también, en el 2018 el fondo con la suba de tasas también cayó menos, en el 2015-2016 el fondo incluso tiene ganancias cuando el mercado cae, en 2010 y en 2012 sucedió lo mismo, por lo cual en los 8 periodos de bajas del mercado peores que hubo en los últimos 17 años, en 7 de ellos el fondo cayó muchísimo menos que el mercado y en uno de ellos cayó igual. Por razones diferentes, básicamente la caída del 2022 fue una caída del mercado muy extraña, en el cual los sectores cíclicos cayeron menos que los sectores no cíclicos. En particular, la energía funcionó muy bien en el 2022. Entonces, es un fondo que es muy consistente a lo largo del tiempo de acompañar muy bien las subas del mercado y defender mucho en las bajas del mercado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los últimos 5 años? Para empezar a acercarnos, les estuve hablando hasta ahora de los últimos 17 años, que es toda la historia del fondo. Vamos a ver qué pasó en los últimos 5 años. Bueno, las compañías del Global Franchise en verde están creciendo muy bien. Las compañías crecen a un 10% anual sus ganancias, como les decía al principio, que es lo que busca el equipo, mientras que el mercado está creciendo en torno al 6%. Por lo cual, las compañías del Global Franchise vienen creciendo muy bien sus ganancias, que luego se reflejan en los precios de las compañías. A lo largo del tiempo, como les decía, lo que busca el equipo es que este 10% de crecimiento en las ganancias se refleje en el retorno del fondo. Y esto se ha reflejado también en el gráfico de la derecha, tiene lo que es la evolución de este fondo, del precio de valor cuota del fondo, en verde, con respecto al índice en rosado. Claramente, esta estrategia a lo largo del tiempo ha sido consistente para lograr mejores retornos que las acciones globales. Ahora, y vuelvo un poco a lo que fue el comienzo de la presentación. Estamos en un periodo en el cual, en el último año en particular, estamos viendo una concentración enorme del mercado, en particular en estas compañías dedicadas a la inteligencia artificial, y se está dando un fenómeno interesante que está generando un valor atractivo en estas compañías. En el gráfico a continuación, y les pido que esta parte es un poquito más técnica, pero voy a tratar de hacerla lo más simple posible. Lo que les quiero contar es por qué suben las acciones. Las acciones, si nosotros descomponemos las razones por las cuales las acciones suben, hay tres grandes razones. ¿Por qué el precio de una compañía sube? Sube por tres razones. La primera es porque las ganancias crecen. Y tal vez es la más simple de entender. Que las ganancias suben, es lógico que el precio de la cotización de una empresa en el mercado suba. La segunda razón es por los dividendos. Las empresas, además de luego de generar ganancias, muchas veces pagan dividendos y eso es parte del retorno que tiene un inversor por invertir en una compañía. Y la tercera razón por la cual sube el precio de un índice de acciones o de una acción en particular es por los años que los inversores están dispuestos a pagar estas ganancias. Generalmente cuando se compra una compañía, ya sea en la bolsa o ya sea privada, un inversor tiene que pagar una X cantidad de años de esas ganancias. Esa es la forma de la cual se evalúan las compañías. Las compañías se evalúan a X cantidad de años de ganancias que alguien tiene que comprar. Si yo soy dueño de una empresa que genera, no sé, $100 por año, bueno, yo quiero, para vender y desprenderme de esa empresa, quiero que me adelanten, no sé, 10 años, 15 años, los años que sean de ganancias. Obviamente que eso en el mercado privado lo decide cada uno. En el mercado público es algo que el conjunto del mercado va decidiendo a lo largo del tiempo. Entonces, hay tres grandes fuentes de crecimiento: ganancias, dividendos y años que se pagan de ganancias por esas compañías. En estos últimos 17 años, las compañías de Global Franchise han crecido sus ganancias al 6% por año en 17 años y las acciones globales han crecido al 3%. Por lo cual, en 17 años, las empresas de Global Franchise han sido el doble de rentables que el mercado. En términos de años de ganancias, esta medida de años de ganancias ha sido relativamente estable a lo largo del tiempo, en torno a 14 años. Generalmente las acciones globales se venden a 14 años de ganancias en el mercado y esto ha sido relativamente estable. ¿Qué quiere decir? Por momentos sube, por momentos baja, pero siempre vuelve al promedio de 14, por lo cual en el largo plazo los múltiplos o los años de ganancias no es una fuente de retornos que sea confiable. Esto siempre generalmente vuelve a más o menos 14 años de ganancias.
Y por último, los dividendos que en torno al 2% se han mantenido a lo largo del tiempo. Por lo cual, Global Franchise en 17 años ha logrado un retorno superior, principalmente porque las empresas crecen sus ganancias más rápido que el mercado. Ahora, ¿qué pasó en el último año? Lo que les mostré recién son los últimos 17 años. ¿Qué pasó en el último año? Bueno, las compañías de Global Franchise generaron ganancias del 15%, de crecimiento del 15% de sus ganancias, cuando el mercado ha crecido solamente un 12%. O sea que las empresas de franchise en el último año, los últimos 12 meses, crecieron más rápido que el mercado. Se mantiene la lógica de los últimos 17 años, se mantiene el último año. ¿Qué cambió mucho? Es el humor del mercado o los años que se pagan de ganancias. Fíjense cómo los años que se pagan de ganancias en el mercado crecieron 19% contra 5 de Global Franchise. ¿Qué significa esto? Es que las empresas del mercado, y muy influenciado por esas compañías lideradas o ligadas a la inteligencia artificial, el mercado está pagando una cantidad de años mucho mayor que lo que pagaba antes. En dividendos esto no ha cambiado mucho, pero el gran cambio y la gran razón por la cual el mercado ha tirado tanto y buena parte de las ganancias del mercado del último año han sido por un aumento en los años de ganancias. Esto al final, los años que pagamos de ganancias de una compañía es parte del humor que tenga el mercado o la expectativa que tenga puesta en cierto tema. Por lo cual el mercado hoy está incorporando una expectativa muy, muy grande en estas empresas que son buena parte del mercado y que estamos viendo un nivel de concentración muy elevado. Este es el gráfico que les decía, este es el promedio de años que se paga, 14,4, y hoy estamos cerca de 18 años. O sea, hoy el mercado está pagando 18 años de ganancias cuando históricamente pagaba 14 y cuando sabemos que esto generalmente vuelve al promedio. Eh, Todo esto en un mercado que se encuentra en el punto de mayor concentración de los últimos más de 40 años. Las principales 5 acciones del Standard Poor's 500 representan el 27% del índice. Claramente estamos en un punto muy, muy alto de concentración y por ende este nivel de precios que estamos viendo de ganancias que se pagan por año viene muy influenciado por esas principales acciones del mercado. Por lo cual, en el último año, la estrategia Global Franchise ha tenido una performance inferior al mercado porque no está tan enfocada ni con los focos puestos solamente en la inteligencia artificial. Y esto está generando una oportunidad interesante en algunas compañías. Fíjense cómo compañías tradicionales como Nestlé, en el gráfico de arriba a la izquierda, están creciendo sus ganancias en los últimos 5 años y el precio, eso es en verde oscuro, y en verde claro ven el precio de la acción. Ven cómo no se condice, hay una diferencia enorme entre lo que han crecido las ganancias de Nestlé y lo que es el precio de la acción. Claramente el mercado le aburre ya a Nestlé, pero al final el equipo lo que considera es que estas compañías van a tener que seguir existiendo, vamos a tener que seguir consumiendo los chocolates y los productos diarios y esa demanda inelástica de los productos diarios que hace Nestlé. Con VeriSign, esta empresa que hace los sitios.com, pasa lo mismo, las ganancias crecen y el precio en verde claro baja. Con NetEase, que es una empresa china de venta online, también pasa lo mismo. Entonces estamos viendo muchos casos de empresas no directamente ligadas a la inteligencia artificial, que están muy saludables, que están creciendo mucho sus ganancias, pero que el mercado las está dejando de lado porque le parecen aburridas o fuera de esto. Lo que el equipo de Global Franchise considera es que estas compañías siempre terminan volviendo y termina siguiendo la línea verde a la línea verde clara, a la línea verde oscura. Eso nos ubica en este punto en un nivel de evaluaciones del Global Franchise contra acciones globales o contra ciertos estilos de acciones en el punto más barato de los últimos 5 años. Por eso el título de la presentación es que debajo de la sombra de la inteligencia artificial o debajo de los focos puestos en la inteligencia artificial hay muchas compañías que silenciosamente están creciendo sus ganancias y que sus precios están en los puntos más bajos de los últimos 5 años. Por último, y ya para ir cerrando la presentación inicial y luego dar paso a las preguntas, les quiero dejar 2 gráficos finales. 91 Global Franchise tiene como filosofía principal es que el crecimiento de las ganancias de las empresas se traduce en retornos. Fíjense lo que pasó en los últimos 5 años. Las ganancias de las empresas de Global Franchise en los últimos 5 años crecieron al 10% anual. Y esto se tradujo en una performance anualizada de la estrategia de 9,7%. Claramente no hay ningún
seguro de que esto pase siempre, pero la realidad es que se ha repetido bastante en la historia. ¿Por qué? Porque estamos comprando empresas que hacen crecer sus ganancias al 10%, pero que no tienen deuda. Entonces, si ese 10% de ganancias que creces al año no se filtra a la deuda, eventualmente se refleja en el precio de las acciones. Ahora, ¿cómo estamos hoy? El crecimiento de las ganancias hacia adelante, esperado para las acciones actuales de Global Franchise para los próximos 5 años, es de 10,9%. ¿Cuál va a ser la performance anualizada en los próximos 5 años de Global Franchise? No lo sabemos, pero la historia nos ha mostrado que es bastante consistente a lo largo del tiempo de traducir crecimiento en ganancias en crecimiento en el valor cuota del fondo. Y por último, para cerrar y para hacer un poco más tangible esto, siempre me gusta traer este gráfico que muestra que invertir en 91 Global Franchise al final es ser socio en empresas que utilizamos a diario. Todos nosotros, yo y los que están ahí conectados hoy en el call y mis compañeros acá en la oficina, utilizamos y le damos dinero a las compañías en las que invierte Global Franchise todos los días. Y eso está bueno que luego nos vuelva al invertir en un fondo que compra estas compañías. Entonces, les voy a repasar un día de una persona en cualquier, te diría que virtualmente cualquier lugar del mundo, para que vean cómo todos los días ustedes mismos le están dando dinero a estas compañías y están alimentando esas ganancias. Y es interesante que ustedes puedan participar de esas ganancias que ustedes mismos están alimentando. Fíjense cómo una persona en la mañana se puede levantar y darse una ducha y utilizar un shampoo de Johnson Johnson que forma parte del portafolio de Global Franchise. Después te tomas un café utilizando tu máquina de Nespresso, llegas a la oficina, abrís tu compu que utiliza Microsoft, el Office 365 de Microsoft. Durante el día te acordás que vencía una cuenta y cargas tu tarjeta Visa online para pagar alguna cuenta o algún pago que tengas que hacer. Si vivís en Estados Unidos, si tenés una empresa, facturás muy probablemente a través de Intuit. Después que te termina la jornada laboral, llegas a tu casa y tu hijo te pide para jugar un FIFA de Electronic Arts, que forma parte de este portafolio. Ya no se llama FIFA, pero yo le sigo diciendo FIFA. Todo el día utilizando el teléfono que utiliza la litografía de ASML, el teléfono o la computadora, pero virtualmente todos los dispositivos que utilizan semiconductores tienen la tecnología de ASML adentro. Y por último, en la noche, las mujeres una crema, los hombres un aftershave a través de Nivea. Entonces, este ejemplo lo que les muestra es que ustedes todos los días están dándole ingresos a estas compañías y es interesante que puedan participar también de las ganancias invirtiendo en Global Franchise. Y por ahí devuelvo la palabra a Victoria. Buenísimo, clarísimo, Renzo, gracias. No, la verdad que estuvo súper claro. En realidad ya comentaste un poco, pero capaz que querés hacer más hincapié porque creo que sobre el final lo mencionaste y hablaste, pero un cliente, nada, comenta que, o sea, pregunta que en realidad hablaste sobre escenario positivo, moderado y negativo, pero bueno, ¿qué expectativas hay para el próximo año para estas empresas particularmente? Bien. El escenario más probable hoy es el de recalentamiento de la economía y eso en general es un escenario que es positivo para el mercado, por lo cual es bastante probable que estemos o en el escenario más fuerte o más o moderado. No se ve hoy en el contexto actual y con Trump en el primer año de presidencia, a no ser que se le ocurra hacer un corte enorme del presupuesto, un ajuste fiscal al estilo Milei, que no es descartable, con más que en el gobierno no es descartable, pero lo más probable es que tengas un mercado positivo hacia adelante. Pero como no es descartable, es otra opción. Tener una estrategia como Global Franchise que te defiende bien si hay un elemento fuera de lo esperado o un elemento de baja probabilidad, es interesante tener una estrategia que te permita estar en el mercado, pero acompañar si esto sigue subiendo como se espera, pero si la cosa se pone fea, que banque como lo ha hecho Global Franchise en las caídas. Buenísimo. Después, otro participante dice, sabemos que las Magnificent 7 están caras, pero siguen aumentando y vemos las oportunidades que comentás que se están generando. ¿Hasta cuándo se va a mantener eso? ¿Hay alguna previsión de mercado? ¿Qué se espera para 2025-2026? Sí, las Magnificent Seven, eh, como les decía, hoy son el 30% del mercado y creciendo, y puede seguir siéndolo a lo largo del tiempo. El riesgo que ve el equipo de Global Franchise es el siguiente. Hay muchos, como decimos acá, muchos, bueno, esto ya para la gente más veterana, muchos nenes para el mismo trompo.
Lo que ves es que tenés a compañías como Meta invirtiendo 60.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Microsoft, billones de dólares en inteligencia artificial. Alphabet, lo mismo. Y no todas van a ser ganadoras. Entonces, yo creo que algunas de ellas van a seguir creciendo exponencialmente, pero algunas de ellas van a ser perdedoras. Entonces, los índices globales que compran a todas indiscriminadamente van a sufrir porque algunas de esas top 5 que están creciendo exponencialmente en el último tiempo y que están invirtiendo mucho dinero. Estamos en un ciclo de inversión similar a los ciclos de inversión en energía que veíamos en otros momentos, pero ahora lo están invirtiendo en chips y en centros de datos para la nube, que la nube no es nube, sino son enormes galpones llenos de servidores. La inversión que están haciendo estas empresas es enorme. Entonces, lo que decimos nosotros es esto puede continuar para algunas empresas, pero muy probablemente no para las 6 o las 7. Entonces, el riesgo es tener esas 6 o 7, porque algunas de ellas van a tener un golpe grande con toda la inversión que están haciendo que puede ser que no la recuperen. Perfecto, y después nada, en realidad llegó una, pero que es más para nosotros porque es más de consulta de cómo invertir, que Bien. preguntan si ya se puede invertir en el fondo desde la web, desde el banco. Sí se puede, está tienen que ir a inversiones, fondos y dentro de acciones globales pueden encontrar este fondo. Así que bueno, con eso cerramos, Renzo. Gracias una vez más por acompañarnos en este tipo de charlas. Les recordamos a todos que vamos a estar compartiendo la presentación y la grabación de la charla para que la puedan ver cuando quieran. Y bueno, ya nos veremos en la próxima. Buenísimo, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.